Un hombre de 40 años llora frente a las cámaras. No es un niño, no es su primera vez bajo presión, no es alguien que acaba de descubrir lo que pesa el fútbol, es Josimar José Évora Díaz, pero el mundo lo está empezando a conocer por otro nombre, Bociña. Y para este canal, desde hoy también tiene otro apodo, el tiburón, porque hace unas horas España llegó a morder a Cabo Verde y terminó encontrándose con un viejo guardián que no dejó pasar nada. Le tapó todo a la campeona de Europa. Y después, en plena conferencia de prensa, no pudo contener las lágrimas. Para entender por qué un hombre de 40 años llora así frente a todo el planeta, hay que ir 40 años atrás. 3 de junio de 1986. Mindelo, Cabo Verde, una ciudad portuaria en la isla de San Vicente, un lugar pequeño en el mapa, perdido en medio del Atlántico, pero con una identidad enorme. Ahí nació Josimar. Y el detalle parece escrito por alguien que ama demasiado el fútbol, porque 1986 no fue cualquier año, fue el Mundial de México, el Mundial de Maradona, el Mundial de la mano de Dios, el Mundial de Argentina campeona, y también el Mundial donde brilló Josimar, aquel brasileño que terminó inspirando su nombre. Su padre quería llamarlo Valdano, por Jorge Valdano, campeón con Argentina, pero el registro no aceptó ese nombre extranjero. Entonces quedó Josimar, como si antes de aprender a caminar el fútbol ya le hubiera puesto una marca. Pero el nombre que iba a hacerlo famoso no estaba en su acta de nacimiento. Ese vino después. Esta parte de la historia no es bonita. De niño, Josimar jugaba en la calle con muchachos más grandes. Lo chocaban, le pegaban, lo tiraban, y cuando terminaba molesto o llorando, corría con sus abuelos, los mismos abuelos que lo criaron, los mismos que fueron su refugio, y los otros niños empezaron a burlarse. Ahí va con su abuelita, ahí va Bociña. En portugués, Bociña significa algo cercano a abuelita, un apodo que no nació para hacerlo grande, nació para hacerlo sentir pequeño. Y al principio, él mismo ha contado que no lo soportaba, que le molestaba, que lo volvía loco. Pero el destino tiene un sentido del humor extraño. Años después, cuando en un club de Angola había otro arquero llamado Josimar, tuvo que elegir. Podía ser Josimar II, uno más. O podía quedarse con el nombre que ya todo Cabo Verde reconocía. Y eligió Bociña. Lo que nació como burla se convirtió en identidad. Eso ya suena a historia de anime. El personaje al que subestiman, el viejo apodo que parecía debilidad, y muchos años después, ese mismo nombre se vuelve leyenda. Pero esta no es la historia de un crack precoz. Bociña no fue uno de esos talentos que a los 17 ya tiene cámaras encima, contrato gigante y representantes peleándose por él. No, su camino fue mucho más duro. Empezó tarde. A los 25 años todavía estaba construyendo su carrera profesional. 25. La edad en la que muchos arqueros de élite ya están consolidados, él apenas empezaba a caminar por el fútbol grande. Pasó por Cabo Verde, por Angola, por Moldavia, por Portugal, por Chipre, por Eslovaquia. Y volvió a Portugal. Nada de portadas mundiales, nada de clubes gigantes, nada de campañas de marketing, solo kilómetros, partidos, entrenamientos, mudanzas, silencio. Y ahí es donde entra la comparación que me encanta. Bociña es como ese personaje viejo de anime que aparece tranquilo, con cara de que ya lo vio todo, como Garp, el viejo que parece que ya está de salida, hasta que llega la guerra importante y todos recuerdan por qué sigue parado ahí. Porque uno mira a Bociña y piensa, ¿qué habría sido este tipo si de joven hubiera tenido más vitrina, más estructura, más oportunidades? Tal vez nunca lo sabremos. Pero eso también hace más grande la historia, porque no llegó por el camino fácil, llegó por insistir, llegó por aguantar, llegó porque aunque el mundo no lo estuviera mirando, él siguió. En 2012 llegó a la selección de Cabo Verde. Y tampoco fue pues un cuento perfecto. Hubo momentos en los que pensó en dejar el equipo nacional, momentos donde el sueño parecía demasiado lejos, donde tal vez se preguntó si todo ese esfuerzo algún día iba a valer la pena. Pero siguió, por su país, por su gente, por los que lo criaron, por ese niño que alguna vez corría con sus abuelos después de recibir golpes en la cancha. Y entonces Cabo Verde hizo algo que nunca había hecho en su historia. Clasificó a una Copa del Mundo.
Grupo H, Atlanta, debut absoluto de Cabo Verde en un mundial. Y enfrente estaba España. No cualquier selección, España, campeona de Europa, con Rodri como capitán, con talento de sobra, con Lamine Yamal como joya emergente, con la obligación de ganar. En teoría, era el partido que España debía controlar. Pero el fútbol no se juega en teoría. España salió a comerse el partido. Tuvo la pelota, atacó, insistió. Buscó por izquierda, por derecha, por dentro. Cucurella metió centros. Ferran Torres remató. Oyarzábal apareció. El travesaño también tuvo su momento. España movió piezas, metió talento desde el banco, buscó esa chispa que nunca terminó de prender, y cada vez que parecía que el gol estaba cerca, aparecía Bociña. Una mano, un salto, una chique, una reacción, una mirada de viejo soldado diciendo, hoy no, 7 atajadas, portería en cero, man of the match, y Cabo Verde, un país pequeño jugando su primer mundial, sacó un 0-0 histórico contra una potencia europea. Para España fue un tropiezo, para Cabo Verde fue una hazaña, y para Bociña fue la noche en la que el mundo aprendió su nombre. Y entonces volvemos al inicio, a las lágrimas, porque Bociña no lloraba solo por el empate, no lloraba solo porque España no le pudo marcar, lloraba por todo lo que venía cargando. Pensó en sus abuelos, los mismos que lo criaron, los mismos que ya no están, los mismos que alguna vez fueron el origen de ese apodo que lo acompañó toda la vida. Pensó en su madre, que no pudo estar en el estadio, que tuvo que verlo desde casa. Pensó en los años invisibles, en los clubes pequeños, en los contratos lejos de los reflectores, en los viajes, en los golpes, en las veces que quizá pensó que nadie iba a recordar su carrera. Y de pronto ahí estaba, a los 40 años, frente a la campeona de Europa, siendo figura en un mundial, llorando no solo por lo que había conseguido, sino por quienes no pudieron verlo. Esa es la parte que hace grande la historia, porque no era solo un portero tapando disparos, era un hombre cargando una vida entera. Antes del partido, Bociña era conocido sobre todo por Cabo Verde, por África y por quienes siguen el fútbol más profundo. Después del pitazo final, su nombre explotó. Sus redes se llenaron. Pasó de decenas de miles a millones de seguidores. De pronto, medio mundo quería saber quién era ese portero de 40 años que había cerrado el arco contra España. Eso es lo que hace un mundial. Toma a alguien que pasó 2 décadas caminando casi invisible y en una noche lo convierte en leyenda. Por eso le queda el apodo, Bociña el Tiburón, porque no necesitó gritar, no necesitó vender humo, no necesitó hacer teatro, solo esperó, callado, profundo, paciente, como si supiera que España iba a venir una y otra vez y cada vez que España se acercaba al área, él aparecía. España olió sangre, pero Bociña mordió primero. Al chico al que le decían abuelita para humillarlo, 40 años después le tocó ser el tiburón que España no pudo morder. Y esa es la belleza de esta historia, porque a veces el mundo tarda demasiado en mirar, a veces el reconocimiento llega tarde, a veces no eres el joven maravilla, a veces no eres el elegido, a veces eres el viejo guardián que nadie esperaba, pero si sigues de pie el tiempo suficiente, puede llegar una noche en la que todo tenga sentido. Bociña no es solo la historia de un 0-0, es la historia de un apodo que empezó como burla y terminó como bandera. Es la historia de un hombre que llegó tarde para muchos, pero justo a tiempo para su país. Cabo Verde no ganó, pero esa noche tuvo algo más poderoso que una victoria. Tuvo un héroe, un viejo soldado, un portero de 40 años que convirtió el arco en una jaula. Bociña, el tiburón, el hombre que España no pudo morder,